Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Les saludamos con gran gusto en su programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar también a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario o bien una sugerencia lo puede hacer a través de Twitter, en donde nos va a encontrar como @laurna_yec. Mientras que en Facebook nos va a encontrar como laurna.programa radiofónico del IEC. En esta ocasión, el consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, consejero. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muchas gracias, Memo. Pues bienvenidos todos a este programa de La Urna, programa producido por el Instituto Electoral de Coahuila y que tiene como propósito el difundir los valores democráticos, los principios que rigen la representación y la participación ciudadana. Por tanto, hablando de este tema de participación ciudadana, el día de hoy nos acompaña y es un placer para mí tener en este programa a una persona que se ha distinguido sobre todo por sus méritos académicos, el doctor Samuel Hiram Ramírez Mejía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Al contrario, Juan Carlos, buenas tardes. Gracias por la invitación. Antes de pasar ya al fondo, permítame para el auditorio que nos escucha en los 38 municipios de Coahuila y en otros lugares donde llega tanto la señal del sistema estatal de radio como de las personas que nos ven a través de YouTube, mencionarles que el doctor Samuel Hiram es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Público, en Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él ha colaborado en muchas instituciones que tienen que ver con temas electorales, como el entonces Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, la propia Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, donde ha trabajado en diversas áreas, como el área jurídica y también en la parte de docencia. Actualmente se desempeña como profesor asociado en la Universidad de Monterrey, donde ha colaborado en temas de derecho administrativo, derecho constitucional. Igualmente también ha sido maestro en la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Autónoma de Nuevo León, por citar algunos de los puntos en los cuales ha brillado el doctor Samuel Hiram. Sin más preámbulo, para no extendernos, quisiera yo iniciar con una pregunta que creo que es fundamental para comprender el entorno en el cual vivimos democrático. Y la primera pregunta es en el sentido de que ¿qué papel tiene la democracia en el desarrollo económico de un país? Porque a veces son temas como que no se tocarían o aparentemente no se cruzarían. Pero ¿qué tiene que ver la democracia con el desarrollo económico de un país? Sí, Juan Carlos, pues gracias primero que nada a ti en lo personal y al Instituto Electoral de Coahuila por la invitación. Muy agradecido estar por acá compartiendo algunas ideas. Pues digo, sin duda el tema de la democracia y el desarrollo económico están inescindiblemente unidos. Prácticamente podríamos decir que y sobre todo redefiniendo, digamos, los conceptos de democracia y desarrollo, es decir, no solamente como una perspectiva de, por un lado, el tema de la selección de representantes en el tema de democracia y por otro lado en el tema de crecimiento económico, sino también entendiendo un desarrollo en la perspectiva del empoderamiento de los derechos de las personas. Y en ese sentido, pues, un régimen democrático que desde luego parte de la selección de representantes a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, pues es una garantía, primero que nada, de la selección a través del derecho de las personas que van a tomar decisiones que finalmente son vinculantes para todas las personas, para las empresas y que son una garantía del Estado de Derecho. Y por lo tanto, al haber una garantía del Estado de Derecho, pues es también una pieza importantísima para el desarrollo económico de cualquier país. Y repito, también hay que tener en cuenta que el desarrollo debe entenderse también no solamente desde la perspectiva de crecimiento,
sino también del tema del empoderamiento y la protección de los derechos esenciales de las personas. Y un primer derecho esencial de las personas es participar en la selección de las personas, de los representantes que toman decisiones vinculantes y que nos afectan a todas y a todas. Por lo tanto, pues sin duda hay una vinculación muy clara y muy importante entre un régimen democrático y el desarrollo de un país. De hecho, pues prácticamente pues hay cláusulas democráticas prácticamente en todos los instrumentos, digamos, de comercio internacional, en las relaciones entre los países, en donde pues se necesita tener legitimación democrática justamente para poder garantizar el Estado de Derecho, las inversiones y el desarrollo, ¿no? Pero, insisto, yo pongo el énfasis también en el tema del empoderamiento de los derechos de las personas. Es importantísimo para entender el desarrollo de un país. Muy bien, en ese sentido, nosotros cuando planteamos o platicamos de las empresas, nosotros escuchamos también muchos anuncios que se habla de una empresa socialmente responsable porque cumple temas ecológicos, temas ambientales, y al final del día la pregunta sería, ¿existe también o podrá existir las empresas democráticamente responsables? ¿Tienen que tener algún papel las empresas en el fomento de la democracia, obviamente hacia su interior con sus trabajadores, hacia el exterior? ¿Qué papel tendría que tener si es que se permitiese, si es que fuera conducente una empresa para llamarse democráticamente responsable? Claro. Qué interesante atención está poniendo el Instituto en esta parte. Cada vez más, tanto en términos internacionales como en nuestro propio país, las empresas tienen un papel, un rol muy importante en el desarrollo democrático de los países. Hay varias dimensiones en las cuales las empresas son importantes en el desarrollo democrático. Una que ahora está, digamos, un poco más clara en términos internacionales es, por ejemplo, la vinculación que tienen las empresas con los derechos humanos. Y como decía hace un momento, pues la protección y la garantía de los derechos de las personas pues es un eslabón importante de un régimen democrático. Y cada vez más, insisto, en términos el consenso internacional, las empresas tienen un papel importante como protectoras, como garantizadoras de los derechos de las personas, y en ese sentido tiene una incidencia en un régimen democrático entendido, insisto, como empoderamiento de los derechos de las personas. Esa sería una dimensión. Otra dimensión que también está cada vez más clara tiene que ver con la vinculación entre empresas y corrupción. Es decir, cada vez está más claro que tienen un papel importante en la prevención, en la persecución, incluso en la sanción, en los términos de compliance de las empresas para evitar prácticas corruptas. Y digamos, evitar prácticas corruptas de las empresas, de los particulares, tiene una incidencia en los derechos de las personas, porque cuando los recursos públicos se asignan correctamente, pues las personas tienen mayor acceso a servicios públicos, a salud, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues uno muy directamente ligado con el tema de la selección de representantes, que tiene que ver con no solamente la vida democrática o la selección de algunas decisiones adentro de las empresas, sino la manera en que pueden fomentar y permitir e incluso garantizar que sus trabajadoras y trabajadores puedan participar en las elecciones, ¿no? Tanto como funcionarias y funcionarios públicos, como en promotores de participación democrática, ¿no? Es muy importante la labor que tienen las empresas en el sentido de ser potenciadores de la participación democrática a través de las elecciones. Muy bien, de hecho tocas un tema muy importante para comentarles que el Instituto Electoral de Coahuila ejerce obviamente la función electoral, que es por la que es conocido, pero también ejerce la atribución constitucional de fomentar los temas de participación ciudadana. Es un ente que también tiene a su cargo esa parte y que la ejercitamos en forma continua a través de
de diversos programas. En ese sentido, la participación ciudadana es una forma a través de la cual el ciudadano incide en la vida política, en la conducción de la vida de un país, de un estado, de un municipio. En ese sentido, yo quisiera que nos pudiera platicar qué tanto tenemos que hacer desde su punto de vista como un académico, como alguien que trabaja en las aulas, qué tanto tenemos que hacer las autoridades locales electorales para poder mejorar esa participación de la ciudadanía. ¿Qué tenemos que hacer en materia de capacitación? ¿Qué sería lo ideal que tendríamos que hacer para poder enfocarnos en ese sistema? Yo pienso que no es tan sencillo hablar de participación ciudadana porque implica obviamente que la gente le destine tiempo, claro, e implica prepararse. Yo le pediría entonces que nos pudiera arrojar alguna luz sobre ese particular. Claro. Sí, Juan Carlos, bueno, es muy importante tu pregunta. Desde luego, por ejemplo, los institutos electorales en los estados, el propio INE, tienen, creo, bastante bien consolidado esa dimensión de la participación ciudadana que tiene que ver con participar tanto en el tema de las casillas electorales como funcionarios y funcionarios de casilla, seguramente también la promoción del voto, eso está bastante consolidado y bueno, pues habrá que seguir haciendo lo que se ha hecho bien en los últimos 25 años en el país, tanto en el IFE, INE actualmente, como en los institutos electorales. Me parece a mí que donde deberíamos de ir dirigiendo un poco la atención de los institutos, particularmente los institutos electorales locales, es en la otra dimensión o el otro motor de la participación ciudadana, es decir, el electoral, el de selección de representantes, me parece que está bastante consolidado, pero creo que se debe de aceitar ese otro motor que tiene que ver con la participación de 365 días, es decir, esa participación exigente, de esa democracia permanente que no es solamente cuando hay consultas electorales y que vincula a las ciudadanas y a los ciudadanos con el ejercicio ya propiamente del ejercicio de los cargos públicos electivos. Me parece que debemos, y además esto los dan los datos en los países, estudios hay bastantes en donde la ciudadanía, jóvenes, no es el mismo acercamiento a la democracia a lo que teníamos, por ejemplo, en nuestra generación, que crecimos sobre todo con la perspectiva de lo electoral únicamente, pero ahora hay una exigencia mayor. Y entonces tendríamos que acercarnos mucho más al día a día y a la exigencia de los gobernantes post la elección. Ahorita, regresando de una pequeña pausa, hablamos de los jóvenes y su participación. Regresamos a este programa de La Urna con nuestro amigo el doctor Samuel Irán, que nos está hablando de temas muy interesantes que tienen que ver con participación ciudadana. Y ahorita él hablaba de jóvenes, y yo quisiera pensar, un joven empresario, un joven emprendedor que acaba de poner su restaurante, su microempresa, microindustria, ¿qué participación ideal debe de tener en los procesos democráticos? ¿Cómo debe involucrarse? ¿Cuál es la situación ideal? ¿O debe de quedarse allá adentro en su empresa y ya no salir? ¿Qué tiene que hacer él para tener una participación ciudadana, como bien tú decías, de 365 días? Claro, sí, Juan Carlos. Pues digo, básicamente la idea que hay ahora de la democracia es que tiene esos dos motores, ¿no? O sea, desde luego la participación a través de las elecciones, que sigue siendo muy importante, un pilar muy importante, pero está luego el motor de la participación democrática a través de la exigencia. Y entonces los jóvenes, las personas jóvenes, empresarios jóvenes, empresarias jóvenes, pues tienen un nivel, digámoslo, de atención mucho más corto que nuestra generación, es decir, necesitan resultados más rápido y necesitan que el cumplimiento de la ley y del derecho sea realmente claro y eficiente. Y entonces, pues una persona joven, primero que nada, lo más importante, además de ir a votar, desde luego, es estar permanentemente conectado con la exigibilidad
hacia a las y los gobernantes. Eso puede ser desde luego a través de algo en lo individual, pero lo que más y mejor hacen los jóvenes ahora es pues agregarse, ¿no? A través de colectivos, a través de organizaciones de la sociedad civil, a través de las redes sociales, sin duda, que son un mecanismo de presión social y política importante, y sobre todo, insisto, la palabra clave de la democracia de 365 días es la exigencia. Y entonces las autoridades públicas electivas deben estar receptivas justamente a estas nuevas formas de participación. Es decir, la democracia electoral es importantísima, pero la democracia de participación de todos los días es la otra parte del sistema que hace que haya confianza en el Estado de Derecho, en los resultados y en las autoridades públicas electivas. Y esa confianza y esa expectativa de confianza es muy rápida, necesitamos resultados rápidos, desafortunadamente así son las generaciones nuevas y a través de los nuevos mecanismos, por lo tanto tiene que ser realmente muy conectado con noción. Entonces, repito, individualmente, a través de colectivos o a través de redes sociales, los jóvenes, los empresarios jóvenes tienen que participar exigiendo. Muy bien. Comentabas ahorita hace rato, antes de la pausa, que los procesos en los cuales se han ido desarrollando la participación ciudadana y lo que han hecho las instituciones electorales de este país por impulsarla, me lleva a mí a otra pregunta. Tú que ya has transitado por organismos electorales, tanto nacionales como locales, ¿cómo aprecias tú al día de hoy el trabajo realizado, lo que está ahorita presente y lo que viene a futuro? ¿Hacia dónde deben transitar los organismos locales, los organismos federales? ¿Qué tenemos que hacer en esa nueva dinámica social que tú planteas, donde la gente quiere cosas rápidas? ¿Qué tenemos que hacer para permanecer vigentes como organismos locales electorales, inclusive como el caso del Instituto Electoral de Coahuila o la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León? ¿Qué tenemos que hacer como organismos locales electorales? Muy buena tu pregunta, y en el contexto además de ahora de esta propuesta de reforma electoral de desaparición de los organismos públicos locales electorales, los OPLES, a mí me parece que si bien se pueden hacer algunos ajustes en el sistema nacional electoral, me parece que los ajustes no deberían de ir en el camino de la desaparición de los OPLES, sino por el contrario, en reforzar justamente este sistema nacional entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales. Estos ajustes pasan en primera instancia por lo que pasa en toda autoridad pública, que tiene que ver con los presupuestos. Los presupuestos sin duda tienen que ser más eficientes y por lo tanto tiene que buscarse la eficiencia y por lo tanto la reducción o disminución de los presupuestos, tanto federal como locales, y hacerlos de luego mucho más eficientes. Pero también pasa por la garantía de la autonomía presupuestaria de los OPLES. En los últimos 3 años en el país ha habido cuando menos 11 o 12 casos de judicialización de tribunales e institutos locales que han tenido que pasar por el Tribunal Electoral Federal para que se reconozca su autonomía presupuestaria. Entonces, sí, reducir y hacer más eficiente el presupuesto, pero también dar garantía presupuestaria. Por otro lado, me parece que tenemos que transitar, todas las autoridades electorales tenemos que transitar a la parte, decía hace un momentito el tema de la juventud, pues hacia los medios electrónicos. Creo que eventualmente tenemos que dar el paso en ese sentido y creo que nos va a hacer más eficiente nuestro sistema nacional electoral, y la recepción de la ciudadanía, de la juventud, pues va a ser mucho más positiva, ¿no? Esos famosos recuentos, el tiempo que se dedica, el dinero que se invierte en papeletas, pues se va a eficientar, ¿no? Eso por un lado. También creo que tenemos que avanzar un poco en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, particularmente el financiamiento de los partidos políticos nacionales desde los estados. Creo que podríamos hacer grandes ahorros como país al reducir o tal vez eliminar los presupuestos locales para partidos políticos nacionales.
Evidentemente los partidos locales, desde luego, deberían de tener financiamiento de los estados, pero creo que esa es otra cuestión que tenemos que avanzar. Y por último, insisto que es un poco la línea argumental que he tenido el día de hoy acá con ustedes. Creo que tanto INE como OPLES tenemos que vincularnos más con la ciudadanía, no solo a través de la jornada electoral. Tenemos que tener mayor participación nosotros en el desarrollo de la participación de la ciudadanía, es decir, acercarnos a la ciudadanía, permitir, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, te mencionaba la Comisión Estatal Electoral en el Estado de Nuevo León, acercarnos a los ciudadanos que están cerca de la comisión, hacer un programa como el Distrito Tech, por ejemplo, en donde el tecnológico está saliendo a las colonias. Oye, aquí he estado más de 50 años, ¿qué hacemos como comunidad para ser mejores? Creo que eso podríamos hacer también, acercarnos cada vez más a la ciudadanía en esa perspectiva de la democracia permanente, la democracia exigente, la democracia de 365 días. Muy bien, doctor, vamos ya a acercarnos allá hacia la parte final del programa, hacia las conclusiones. Yo quisiera retomar un punto que podríamos ampliar un poco más. Desde tu punto de vista, en los estados hablábamos de la democracia como un motor importante para impulsar a la economía, la participación ciudadana también. ¿Qué papel también deberían tener en su momento las universidades? Porque las universidades también son centro de discusión académica, de punto de inflexión de muchas situaciones en este país. Debe ser más activo el papel. Está bien. ¿Qué podemos mejorar para las instituciones de educación superior? Tú que has sido partícipe de como académico en varias de ellas. Claro. Muchísimas gracias, muy, muy importante tu pregunta también. Sin duda las universidades son actores sociales y en ese sentido hay una responsabilidad para con la ciudadanía. Y desde luego que es como somos centros de producción de ideas, de valores, de libertad, entonces tenemos que ser exigentes también nosotros. Entonces efectivamente creo que las universidades tienen un papel muy importante en esa función de exigencia, desde luego en la participación. Por ejemplo, por mencionar un caso, seguramente aquí en Coahuila también ha sucedido, en la elección federal pasada en la Universidad de Monterrey fue una palestra para que todas las candidatas y candidatos a cargos electivos federales y locales tuvieran un espacio de debate. Candidatas y candidatos a senaduría, diputación, etcétera. Entonces se acercó a los candidatos y candidatas y fue un espacio directo de diálogo con las y los estudiantes. Y bueno, y hay que dar ese paso otro también que mencionaba. O sea, la universidad tiene que consolidar su producción de conocimiento, tiene que ser crítica desde luego y tiene que vincularse también con la sociedad. Y sí, sin duda tiene un factor y es un factor importantísimo en la consolidación del desarrollo democrático de nuestro país. En ese sentido, ¿tú cómo ves? Porque muchas veces cuando hablamos de participación democrática pensamos solo en los estudiantes de Derecho. No, y los administradores de empresa, los contadores, ¿también están involucrados? ¿Les claro, gusta? Sí, 100% tienes ahí, pones el punto sobre la I. Hay muchos programas en varias entidades del país en donde se consolida que la cultura de la legalidad, la cultura democrática no es un patrimonio de abogadas y abogados, es de la ciudadanía, de todas y de todos, y por lo tanto hay responsabilidad de todas y todos las carreras de vincularnos con los derechos y con la democracia, sin duda. Efectivamente, entonces podemos decir también un poco en la manera de conclusión que la participación ciudadana pues nos pertenece a todos los ciudadanos, no es exclusiva de un grupo, pero al final del día tenemos que buscar la forma de capacitarnos para tener una participación más activa, más eficiente y enfocada a como tú bien dices, y los empresarios, y sobre todo los jóvenes empresarios, tú bien lo señalas, un nivel de exigencia donde hay la necesidad de respuestas inmediatas. El día de hoy las redes sociales y todo eso obligan a respuestas inmediatas. Pues estamos ya terminando el programa, agradecemos mucho tu participación. No sé si tengas redes sociales donde la gente también pueda ponerse en contacto. Pues sí, en Facebook y en Twitter, Samuel Iram 2004. Ahí me pueden encontrar. Muy bien. Les recordamos también que todas las redes sociales donde el Instituto Electoral de Coahuila está presente, estamos para poderlos atender, para donde puedan ustedes encontrar canales de
participación. Les agradecemos mucho a todos nuestros radioescuchas y los esperamos en la próxima emisión de este programa de La Urna. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes. a todo el auditorio. Es así como nos despedimos, no sin antes agradecerles, y les queremos invitar a mantener contacto a través de nuestras vías de Facebook, Twitter e Instagram. Podemos tener comunicación con usted. Nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos también a Coahuila Radio y Televisión. Pase usted una excelente tarde. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.